Viernes 1 de marzo de 2019, inicio del tercer mes del año. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. La situación económica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Reformas para hacer al país más competitivo, reducción de impuestos, entre otros aspectos que revisaremos. Además, nos acompañará Carlos Figueroa, él es candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Entre sus propuestas, reformas legales para que el IES deje de ser caja chica de los gobiernos, lucha contra la corrupción, rendición de cuentas a los funcionarios que no cumplan con sus ofertas de campaña. También estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos. El llamado a votar nulo para la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué dice la ley si gana el voto nulo? ¿Un planteamiento riesgoso? Lo analizaremos. La Defensoría del Pueblo pide al gobierno transparentar la información sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El organismo solicita que se hagan públicos los documentos relacionados a las condiciones que se plantean. A la defensora del pueblo, Gina Benavides, le preocupa el proceso de negociación que mantiene Ecuador para definir un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional que le permita obtener el crédito de 4.200 millones de dólares. Por ello, en rueda de prensa, la funcionaria hizo un llamado al gobierno. Cómo el gobierno nacional efectivamente establece las condiciones para que este acuerdo beneficie y proteja los derechos económicos, sociales y culturales de la población y que además se establezca cuál es el procedimiento. Al ser un acuerdo internacional tiene que cumplirse con algunos procedimientos, entre esos del tener un fallo de constitucionalidad. Incluso el pedido fue también por escrito. El organismo envió un documento al Ministerio de Finanzas en el que solicita hacer público para toda la ciudadanía el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y todos los documentos vinculados, en especial aquellos relacionados con las condiciones. La Defensoría del Pueblo advierte también que se mantendrá vigilante sobre los impactos económicos en el país tras un acuerdo con el FMI. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Si no ocurre mayor cosa, en las próximas semanas el Fondo Monetario Internacional aprobaría un crédito por 4.200 millones de dólares para el Ecuador bajo la modalidad de facilidad extendida o servicio ampliado. Estos créditos se los conceden a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Los programas que se aplican en estos créditos son más largos para ayudar a los países a implementar reformas estructurales a mediano plazo y los periodos de reembolso son también más largos. Queda así enterrado el discurso gubernamental de que la economía se estaba recuperando y se reconoce la existencia de un problema y de un problema serio. Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, nos acompaña esta mañana. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días con todos. La verdad que sí, es efectivamente una situación complicada la que tenemos en el país. La situación económica nos apremia. Y eso ha obligado a que el gobierno nacional tenga que tomar esta decisión de llegar a un acuerdo con los multilaterales. Nosotros creemos que es un anuncio que de alguna manera apuntala también la situación del dólar, apunta hacia mejorar las condiciones macroeconómicas y estabilizar la situación económica del país en los próximos años. Pero es un anuncio tardío, ¿se demoró demasiado el gobierno en tomar esta decisión? Yo diría que es un anuncio que tomó tiempo porque no es una negociación sencilla. Estamos hablando de realmente una negociación con varias entidades multilaterales, entonces más bien es un logro el que Ecuador haya podido negociar con todos los multilaterales al mismo tiempo y conseguir condiciones, al menos en materia de montos y tasas adecuadas. No obstante, estamos expectantes, eso sí hay que decirlo, desde el sector productivo, desde el sector industrial, estamos expectantes de lo que son los términos específicos de este acuerdo con los multilaterales, porque en función de eso también podremos nosotros proyectar
cuáles van a ser las consecuencias de la implementación de un acuerdo tan importante como el que se ha logrado. Eso es lo que llama la atención, que ustedes respaldan un acuerdo cuyas condiciones no se conocen, y eso de que el país no acepta condicionamientos de nadie y que el gobierno tomará las medidas que considere necesarias de manera independiente es algo que no se lo cree nadie. Miren, nosotros no es que estamos apoyando algo sin conocer los alcances necesariamente. Lo que estamos es claros en que la situación macroeconómica, la poca estabilidad que tiene la economía ecuatoriana, los problemas de déficit fiscal había que atenderlos a como dé lugar. Lo que sí estamos nosotros conscientes y que el país necesita es políticas claras que generen competitividad para que los ecuatorianos tengan opciones de empleo. Ahí es donde nos tenemos ahora que centrar. La parte de los multilaterales va a ayudar a la estabilidad macroeconómica, pero todo lo demás, temas laborales, temas de contrabando, temas de inversiones, temas comerciales, todo lo demás tiene también que ser tratado con el gobierno. Eso sí es fundamental decirlo. No es cuestión nada más del acuerdo con los multilaterales y pensar que eso es ya la panacea y la solución a todos los problemas que tiene el país. Claro, pero se supone que se va a atender o que se debería apuntar a una sostenibilidad macroeconómica si es que los recursos tienen pues un objetivo adecuado. Por eso sería bueno conocer cómo se va a articular la disposición de esos recursos, en qué se los va a utilizar, porque tampoco está claro. El ministro Richard Martínez ha indicado que de los 10.200 millones de dólares, 6.700 serán de libre disponibilidad y los 3.500 serán para proyectos específicos. O sea, el 65% es para hacer ¿qué? Deudas atrasadas internas, pagos a proveedores, el desarrollo de programas de carácter social. No existe certezas, lamentablemente, y eso precisamente es lo que genera la desconfianza. En eso coincidimos, estimado Lenin. Falta conocer esos términos puntuales de la implementación del acuerdo. No obstante, insisto, es necesario entender como ecuatorianos que la situación económica que tiene el país, una situación que se ha ido empeorando en los últimos años, es definitivamente algo que debemos nosotros atenderlo como ecuatorianos en conjunto. Y bueno, había la necesidad de llegar a este acuerdo, se necesitaban recursos para de alguna manera corregir el desbalance fiscal y también para poder mejorar las condiciones de nuestra deuda, el costo de nuestra deuda, que es bastante elevado y que empuja mucho o presiona mucho la situación económica del país. Pero insisto, aquí lo que sí nos falta, y eso es lo que tenemos ahora que generar con el gobierno y con todos los ciudadanos, es un gran pacto por el empleo, un gran pacto social por el empleo, un gran pacto por mejorar las condiciones productivas del país, un gran pacto por tener realmente competitividad en el Ecuador para poder seguir produciendo. Los industriales necesitamos de eso porque definitivamente ahí es donde están las fuentes de empleo, ahí es donde están las fuentes de inversión, ahí es donde están las oportunidades de exportación en la actividad productiva privada. Ahora bien, ustedes esperan reformas legales y normativas que apunten precisamente a fortalecer competitividad, la productividad, el empleo, pero ¿cuáles serían estas reformas? En el caso de la materia laboral, que es la más sensible de todas, tenemos que llegar a un acuerdo consensuado entre trabajadores, empresarios, la gente que no tiene empleo, que es un grupo muy grande de la sociedad. Son 6 de cada 10 ecuatorianos que están en esas condiciones de un empleo inadecuado o simplemente desempleadas, y obviamente el gobierno, con el liderazgo del gobierno y la Asamblea Nacional, que es la que definiría las reformas legales que se necesitan, crear un esquema que dinamice la contratación, un esquema que evite la rigidez y más bien que apunte al dinamismo, un esquema que nos permita tener proyectos de exportación en donde nos podamos acomodar en las necesidades que tiene cada línea productiva. Es decir, buscar la manera de tener un régimen laboral bastante más competitivo, moderno, ajustado a las necesidades de cada uno de los sectores productivos del país. No y que respete derechos. Que respete derechos, por supuesto, que si es que se podría, si se llega a detectar abusos, un marco legal que permita sancionar correctamente esos abusos, pero sobre todo que apunte a generar empleo. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, cómo lograr que esos 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones inadecuadas de empleo puedan insertarse al mercado laboral formal y que gocen de todos los derechos que hoy por hoy tienen los otros 4
de cada 10 ecuatorianos. Entonces ahí hay una cosa fundamental para todos, porque es probablemente la ley que rige todas las actividades humanas del país. El tema laboral es fundamental para todos y necesitamos cambiarlo. Ahora después también vienen temas de competitividad más puntuales, asuntos que están vinculados a los costos de producción, temas donde necesitamos reducir cargas tributarias para que nuestros costos de producción bajen, para que las inversiones también sean más atractivas. Por ejemplo, reducir los aranceles de importación de maquinaria, de tecnología, eso es fundamental. El anuncio que han hecho tanto el ministro Campana como el ministro Martínez de revisar la reducción del impuesto de salida de divisas de una manera paulatina hasta llegar a cero. Ese tipo de medidas son necesarias que se tomen. Y en el tema de competitividad también está lo del contrabando al sector al que usted representa, a la industria textil, en cuanto le afecta esta situación, para dimensionar qué tan serio es. Justamente iba a llegar al tema del mercado, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Tener un mercado sano internamente y también tener mejores opciones de exportación van a contribuir para esa competitividad y para esa mejora del sector productivo. En el caso interno, en este momento tenemos una alta presencia de contrabando en distintos rubros. En el caso de textiles, nosotros tenemos más o menos estimado que podríamos hablar de entre 150 a 200 millones de dólares que se están comercializando de manera ilegal en el país, y a eso se suma algo que también es muy complicado, que es la defraudación aduanera, es decir, importadores que engañan a nuestro fisco declarando por debajo de los valores que debe declarar o falsificando la declaración de origen o la declaración arancelaria, y afortunadamente, debo decirlo, ahí también estamos trabajando con las autoridades del gobierno. La directora general de la aduana tiene muy clara esta situación, el mismo vicepresidente de la República, los ministros Campana y Martínez, es decir, se está buscando la manera de combatir este asunto para que el contrabando vaya perdiendo y empecemos a tener más presencia los formales dentro del mercado interno. A ver, ingeniero, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Los controles son laxos o hay corrupción en aduanas? Mire, yo diría que hay un mix, hay por un lado controles que están siendo evadidos, porque posiblemente falta mejores herramientas, sobre todo en sus perfiladores de riesgo, y por otro lado sí puede existir también complicidad de ciertos funcionarios dentro de estas actividades ilícitas. Tenemos que ser muy conscientes que el control de las fronteras es difícil, eso lo sabemos todos. La frontera con Colombia, la frontera con Perú, tiene innumerables pasos ilegales que son muy complejos de controlar. No obstante, antes de ayer el presidente de la República ha hecho un anuncio muy importante en el momento que dijo que las Fuerzas Armadas van a entrar también a ser un actor en la lucha contra el contrabando. Eso es muy importante para poder mejorar los controles en la parte fronteriza, en las costas del Ecuador y en el mercado propio. Pero sí hay un mix de hechos que se conjugan para tener esta situación problemática. No obstante, reitero, se está trabajando al menos en un mecanismo interesante que podrá permitir reducir al menos todo el impacto que hay en materia de defraudación, y esperamos que también pronto hayan más operativos en los mercados y sobre todo en las fronteras para ir erradicando poco a poco el tema del comercio ilegal. Ahora, ustedes también señalan que se debe fomentar la inversión, potenciar las industrias. La ley de fomento productivo buscaba precisamente eso, pero ¿alcanza o es necesario dotar al sector productivo de más beneficios? Se lo pregunto porque la ley a la que hacemos referencia contempla incentivos importantes, pero todavía no se evidencia su utilidad. Parecería que el problema es de confianza. La ley salió en agosto del año pasado, el reglamento apenas salió hace 2 meses, en diciembre. Es una ley que tiene incentivos muy interesantes para las nuevas inversiones, tiene incentivos muy interesantes también para empresas que ya están funcionando en el país, es decir, tiene incentivos atractivos. No obstante, usted ha utilizado la palabra clave de todo esto, que es confianza. La confianza se va construyendo poco a poco. Entonces, la ley ya nos da un marco atractivo, un marco que puede estimular las inversiones y que de hecho hace pocos días se han anunciado la firma de algunos contratos de inversión en algunos sectores productivos, pero
sí se necesita seguir apuntalando el tema de la confianza para que la inversión, tanto local como extranjera, se concrete. Y ahí lo que hablamos al inicio de esta entrevista, este asunto de la estabilidad macroeconómica juega un papel también fundamental en ese tema de la confianza. Pero, es decir, ustedes no estarían de acuerdo con un incremento de impuestos. Reconocen que el país tiene serios problemas, pero no quisieran que haya más impuestos, más bien por el contrario, piden que haya una reducción, una disminución de estos. Mire, eso es evidentemente uno de los escenarios más difíciles que vamos a afrontar. El tema tributario, el gobierno lo tiene que evaluar con mucha delicadeza, con sensibilidad hacia todos los ecuatorianos, y también obviamente en la parte productiva el impacto tributario puede ser considerable o siempre es considerable. Entonces hay que ser muy cautelosos en esa decisión. Lo que nosotros vemos ahora es un nuevo proyecto que se está discutiendo de reformas integrales en distintos marcos legales, entre ellos temas de compras públicas, temas de calidad, algunos temas más de la parte de inversiones, de alianzas público-privadas, que lo que buscan es de alguna forma tener un mejor ambiente de negocios o unas mejores reglas de juego, pero tenemos que decir la verdad, a la final lo que más se necesita es de estabilidad, y lo que más se necesita es que esa estabilidad sea sostenible en el tiempo para poder tomar las decisiones de inversión. Nosotros en el sector textil, puedo decirle que hemos tenido reuniones en los últimos días muy importantes con el gobierno, mostrándoles alternativas de inversión que están en carpeta de varias empresas, alternativas de inversión que van a permitir expandir nuevas líneas de producción, alternativas de inversión que están apuntando a mejorar las exportaciones, inversiones que van también en la línea de formación profesional de nuestra gente, es decir, inversiones en distintas áreas, pero que el mensaje es justamente ese: necesitamos de estabilidad, necesitamos que esto sea sostenible en el tiempo para que esas inversiones se puedan concretar, no es que no se vayan a dar, pero que se puedan concretar rápido, que es lo que necesitamos para que se genere empleo en el Ecuador. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Muchísimas gracias también. Y cuando regresemos, Carlos Figueroa, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, de ir a la cárcel por varios meses en la era correísta a buscar un espacio en el quinto poder del Estado. Sus propuestas tras la pausa. Carlos Eduardo Figueroa, quiteño de 56 años, es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, especializado en cirugía en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Ha trabajado en hospitales del Ministerio de Salud Pública, ha sido profesor universitario, fue uno de los fundadores de la Coordinadora de Movimientos Sociales y dirigente gremial en la Federación Médica Ecuatoriana. 6 meses estuvo encarcelado luego de que una denuncia suya contra Rafael Correa fuera declarada maliciosa y temeraria, denuncia relacionada con el 30S. Hoy quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Figueroa, buenos días. Ante la situación actual donde proliferan las denuncias pero no hay sentencias, ¿valió la pena ese medio año de cárcel sin contar la odisea de mantenerse oculto incluso en la selva junto a Fernando Villavicencio y Clever Jiménez para evitar ser capturados? Muy buenos días, agradezco la oportunidad de este medio y agradezco la labor patriótica que está haciendo al difundir las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, labor que debería ser hecha por el CNE. En cuanto se refiere a eso, sí valió la pena porque la gente afortunadamente perdió el miedo y pudo denunciar la corrupción que existía. Lastimosamente, las denuncias que nosotros hicimos durante ese tiempo no fueron ni la millonésima parte de lo que realmente estaba pasando en el país. Una cantidad enorme de corrupción y que le tiene al país en una crisis que todavía no salimos. Usted dentro de sus propuestas dice cárcel para los corruptos y recuperar lo robado. Eso quieren, eso queremos todos. La pregunta es cómo lograrlo. Normas hay, pero parece que voluntad es lo que hace falta. Bueno, el problema no son las instituciones, el problema son las personas. Esta Constitución tiene una cantidad grande de instrumentos. Si solo aplicáramos el artículo 208 de la Constitución, donde nos pide que nosotros, los de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ciudadanía,
llevemos a cabo la rendición de cuentas. Segundo, una lucha frontal contra la corrupción, de los cuales hay 5 acápites de los 12 que tiene el artículo 208 para luchar contra la corrupción. Sin embargo, no se ha ejecutado, no hemos realizado ese proceso, la gente que ha estado ahí no lo ha hecho, igual que no lo hacen actualmente fiscales y jueces. No es un problema de la institución Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el problema es de la sociedad entera. El problema es que hay jueces y fiscales venales, comprables, vendibles, que están por sobre la carroña de los acusados de corrupción. Entonces lo que han hecho ahora es tarifar, decirle a la gente que para salir libre, que para tener una sentencia baja, simplemente lo que tienen que hacer es pagar. Y eso lo sabe todo el Ecuador, no es una cuestión que no se sepa, sino que sabemos que todos los días están cotizándose jueces y fiscales. Doctor Figueroa, si es que hubiera un cambio fundamental en eso, sería otra cosa. ¿Va a perseguir a Rafael Correa de llegar al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Va a perseguir a Rafael Correa así como él lo persiguió a usted? No, mire eso, lo que más me duele a mí, no me duele que me haya perseguido a mí y que le haya perseguido a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio. Lo que me duele es que le haya dejado a nuestro país postrado, que haya desaprovechado y se hayan robado los fondos públicos del segundo boom petrolero. Yo no tengo ningún resentimiento con él, lo conocí hace años y no tengo en absoluto un resentimiento personal. Eso no existe en mi corazón y les digo claramente que lo que me lleva a estar en esta elección es participar para hacer ejecutable lo que dice la Constitución y las leyes. Ahora, el consejo al que usted aspira a llegar, si algo le falta es ciudadanía y si algo no se hace allí es control social. ¿Qué propone para cambiar esa situación y naturalizar, reencauzar a este organismo que no ejerce sus facultades? Mire, es fundamental que se aplique todos los artículos que tiene la Constitución, el 204, el 206, el 208. Por ejemplo, hay que fortalecer las veedurías. Hay que hacer una verdadera rendición de cuentas, porque no es posible que prefectos, alcaldes, asambleístas, presidente, vicepresidente y toda la función pública no rinda cuentas a nadie. Que, por ejemplo, en estas elecciones haya un feriado de ofertas incumplibles y que nadie le tome cuenta a ese ciudadano que está ofreciendo cosas, como por ejemplo decirle, miren, yo les voy a dar 1 millón de empleos, yo les voy a dar 325,000 viviendas y a la vuelta de la esquina dicen, disculpen, pero no es sabido que el país estaba en crisis. Eso no puede seguir sucediendo en el Ecuador. Tenemos que ese baratillo de ofertas tiene que ser cortado a tiempo. Segunda cosa, no todos los artículos de la Constitución han sido aprovechados. El 206, cuarto acápite, dice que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podríamos presentar propuestas de reformas legales. Yo particularmente digo, hay una ley que debe presentarse y es el cambio de la composición del Consejo de Administración del Seguro Social. ¿Por qué? Porque los dueños de la plata, los trabajadores al momento ni siquiera tienen representación. Tienen que haber 3 representantes de los trabajadores, uno desde el gobierno y uno desde los empleadores. No puede ser posible que el Fondo Nacional, que el ahorro nacional de 500 millones de dólares al mes sea manejado por los mayores deudores. Más de 18,000 millones de dólares debe el Estado y no quiere pagarlo y no puede pagarlo incluso al momento. Pero hay otras cosas que deben hacerse. Por ejemplo, fortalecer el hecho de la participación ciudadana en las veedurías, dándole mayor capacidad. En las investigaciones que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben tener carácter vinculante, porque ahora nada más hace el papel de una coordinadora de veedurías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay cosas adicionales que debe hacer este Consejo, como por ejemplo la consulta previa, libre e informada tiene que pasar a manos del Consejo de Participación y no puede ser posible que sea manejado por funcionarios que se burlan de nuestra población. Doctor que por Figueroa, ejemplo cogen... Sí, quería preguntarle si el nuevo Consejo, el definitivo, debe revisar lo actuado por el transitorio, las designaciones de autoridades de control, por ejemplo. Mire, no todas las cosas que se han hecho son perfectas, son perfectibles. Yo no creo tampoco, como está diciendo el correísmo, que hay que barrer con todo eso, es falso. Hay cosas buenas. Yo diría que la Corte Constitucional
de este momento es una de las mejores que ha tenido el país y por lo tanto hay que respetarla, pero habrá gente y habrá nominaciones que han sido equivocadamente realizadas, pero no todo tiene que botarse al tacho de la basura. Yo creo que el doctor Julio César Trujillo ha tenido muy buena voluntad, no le ha alcanzado el tiempo y vamos a justificar que esa lucha anticorrupción que no le ha podido realizar, que las denuncias de la ciudadanía, de Clever Jiménez, de Fernando Villavicencio, de Carlos Figueroa no han podido ser procesadas y de un mundo de ciudadanos que han presentado esas denuncias no han sido procesadas. Yo creo que le ha faltado el tiempo y espero poder encontrar que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se han hecho las cosas debidamente. Hay quienes impulsan el voto nulo, otros que argumentan que sí se debe votar de manera positiva y escoger a los candidatos de su preferencia. ¿Cuál es su criterio, doctor Figueroa? Bueno, me parece que los cultores del voto nulo son irresponsables. Es una forma anárquica de llevar la política. Saben perfectamente que si en esta vez hubiera mayoría, que es bastante difícil, de votos nulos, sin embargo, en 10 días el Consejo Nacional Electoral tiene que realizar nuevamente las elecciones. No es posible que se desgaste y se gaste los fondos públicos que nos pertenece a todos los ecuatorianos en una elección fallida. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que pasa con esta gente que está propugnando el voto nulo? No quieren que exista un Consejo de Participación Ciudadana que es de origen desde la ciudadanía. Y le recuerdo a la gente que este consejo, el origen tuvo en los movimientos sociales después de votar gobiernos corruptos. La coordinadora de movimientos sociales fue la que propuso la creación de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, cuyo uno de los que presidió fue Jorge Vivanco Mendieta, un caballero honorable y honesto. Esas comisiones fueron creadas para combatir la corrupción. Pero sin embargo, el día de hoy se pretende decir que ya no va a haber corrupción, que ya no hay nada que controlar, porque la Asamblea va a hacer eso. Si en este momento nosotros consultamos a la población, si quiere que exista la Fiscalía, si quiere que exista la Contraloría, si quiere que exista la Asamblea Nacional, ¿qué va a decir la gente? No queremos que existan porque no han cumplido con sus obligaciones. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Están queriendo pescar a río revuelto entonces? Así es, están queriendo aprovecharse, porque ¿qué quieren hacer? Al designar las autoridades de control en la Asamblea, ¿qué van a decir? A ver, tú necesitas del Contralor, pues vas a tener el Contralor. Tú necesitas tu movimiento, tu partido necesita la Fiscalía, pues toma. Los jueces y fiscales tienen que ser designados ellos, pues vamos a proceder a eso. Entonces realmente lo que sucede es que va a volver la antigua forma de composición, por ejemplo, de las cortes, o no nos acordamos de la Pichicorte, que fue estructurada solamente para traer a un personaje que estaba desterrado en otro país. Claro, del otro lado están los argumentos que señalan al anterior Consejo de Participación servil completamente al poder de turno, ¿no? Entonces, pero ni un escenario ni el otro son precisamente los ideales. Pero fíjese usted está diciendo que fue un organismo servil, pero ¿acaso la Fiscalía no fue servil? ¿Acaso la Contraloría no fue servil? ¿Y acaso la Asamblea no se puso a los pies de Correa? Con más de 100 votos podían hacer lo que les diera la gana en el país y así lo hicieron en todas las instituciones. No es verdad que solo el Consejo de Participación fue aquel que sirvió a los protervos intereses del correísmo. Eso es totalmente falso. No le mientan y hagan un buen análisis político de la situación actual del país. Carlos Figueroa, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Y tras la pausa, Eliseo Azuero, asambleísta independiente, el llamado a votar nulo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana, los riesgos políticos y la nulidad de llegar a ganar el voto nulo. Manténgase en nuestra sintonía. Millones de ecuatorianos sostienen que el Consejo de Participación Ciudadana es un instrumento donde la democracia se falsifica a través de una representatividad simulada que facilitó en el pasado, al hacerse de la vista gorda, la corrupción durante la década correísta. Con ese argumento hay quienes llaman a la ciudadanía a votar nulo. Eliseo Azuero, legislador por Sucumbíos, nos acompaña desde la capital de la República. Asambleísta, ¿por qué no elegir entre ese jardín de candidatos?
Muy buenos días, muchas gracias. Definitivamente los ecuatorianos hemos asistido en estos últimos 10 años a un carnaval de corrupción que ha estado sostenido fundamentalmente por este mal llamado control ciudadano que lamentablemente ha propiciado autoridades de control que han hecho caso omiso de la normativa vigente y han aupado hechos de corrupción que a los ecuatorianos hoy nos tienen en serios problemas. Yo no digo que no exista en este momento gente valiosa, existen, pero es un grupo muy reducido. Lo que lamentablemente sí existe, al parecer, es la permeabilización, se ha permeado las candidaturas y existen gente que sirvió al correato de manera absolutamente servil. Consecuentemente, no podemos garantizar a los ecuatorianos que a través de este mecanismo se pueda lograr que el combate a la corrupción sea un elemento fundamental en la recuperación del país. Así que yo sí considero. Si el peligro son los candidatos correístas, ¿no sería mejor entonces que los políticos tomen una posición y así como recorren el país respaldando a los candidatos de sus organizaciones, se pongan por una vez la camiseta del país y desarrollen el mismo ejercicio que hacen hoy, sugerir a la ciudadanía por quién votar y por qué razón hacerlo? A ver, en primer lugar, la asamblea, en este caso, en el ámbito en el que me desempeño, es elegida por voto popular. Es decir, existe una tradición democrática que en cualquier país del mundo genera la posibilidad del nombramiento de autoridades para el control cruzado, si cabe el término, de la esfera pública. En el caso particular de la elección del Consejo de Participación Ciudadana con esta nueva metodología, posiblemente tendríamos un remedio peor que la enfermedad. Es decir, tendríamos problemas que difícilmente se podría resolver. En este caso particular lo que lograríamos es generar una presión en el momento de votar nulo para que se convoque a consulta popular y se elimine este esperpento que es ideado desde la esfera de los socialistas románticos que tienen asiento en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, y que todos estos elementos o estos países tienen serios problemas de representatividad. Así que yo sí creo que no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. No se puede generalizar el accionar de los políticos como una regla común. Lamentablemente sí existe gente que ha abusado de este espacio de poder. Ahora mismo yo escuchaba, y es cierto lo que dice el anterior entrevistado, de que los alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales tienen una opción muy amplia para manejar de manera poco transparente los recursos, y obviamente es este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que nombra al Contralor, por ejemplo, que en el caso presente, ventajosamente, con el actual Contralor tenemos por lo menos la certeza de que está luchando de manera denodada con la corrupción, contra la corrupción. Más sin embargo, no podemos a nadie asegurarle que en el futuro este nombramiento de un Contralor, del fiscal, del Consejo de la Corte Constitucional, etcétera, puedan estar precisamente los mejores hombres. Así que esta demostración de, entre comillas, libertades ciudadanas para poder controlar el poder es un insumo que ha generado tanto en Venezuela como en Cuba y en Bolivia y en otras partes en donde se posiciona el socialismo como un elemento que restringe libertades. Así que yo creo que aquellos que quieren estar en este tipo de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben hacerlo yendo a la Asamblea y ahí promover los cambios que necesariamente se requieren para tener la institucionalidad que los ecuatorianos requerimos y la lucha frontal contra la corrupción. Pero la Constitución y la ley señalan otro escenario. Lo invito a escuchar lo que dijo esta semana el líder del Partido Social Cristiano y el alcalde de Guayaquil, al mismo tiempo Jaime Nebot Saadi. Con todo gusto. Yo debo empezar por decir que esa institución no es una institución típica de la democracia normal. Su propio presidente, un hombre de prestigio como el doctor Julio César Trujillo, dijo que debía ser eliminada. Y yo coincido con esa situación. Pero esa es una aspiración o una posición conceptual, filosófica y conceptual. En la práctica, esa institución está en la Constitución. Hay que escoger entre esos candidatos. No se puede hacer campaña por esos candidatos. Si usted me pregunta a mí por quién voy a votar,
Me ha costado mucho trabajo decidir, pero tengo 7. Vamos a ver qué pasa. Pero yo no creo en votar nulo. Además, políticamente, el voto nulo favorece a los que hacen campaña contra la ley por sus candidatos, que a lo mejor no son los más convenientes. Quienes hoy promueven el voto nulo, ¿por qué llamaron entonces a votar en la consulta del año pasado 7 veces sí? En esa consulta se determinó que a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se los elegiría con el mecanismo que se está aplicando en este momento. ¿No hubiera sido más coherente que digan 6 veces sí, por los mismos motivos que expresan ahora? Y en esta pregunta no, porque no creemos en el Consejo. Yo fui uno de los que promovió 7 veces sí, y le estoy diciendo de que la iniciativa es una iniciativa que nació desde el Ejecutivo y que fue en el momento tan aciago con el que pasaba el país, en la necesidad de decapitar a aquellas autoridades que venían haciendo parte de este equipo, esta gavilla de personas que estuvieron aupando la corrupción generada en estos últimos 10 años. Más sin embargo, hay que reconocer lo siguiente: para hacer cambios estructurales en la Constitución del Ecuador tenemos 3 caminos. El primero, enmienda, que se podría hacer con temas relacionados con aspectos de la Constitución que no son profundos. En lo que tiene relación con el cambio de la estructura del Estado, que este es el caso, hay que ir a la consulta popular. Consecuentemente, una forma de pedirle al Ejecutivo y a los ecuatorianos de que se elimine esta función es precisamente a través del voto nulo, para decir estamos en contra. Ya los resultados no son los más favorables. En este momento, en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del señor Julio César Trujillo, quien es un hombre respetable con muchos méritos, también se observan errores de buena fe en todo caso, pero que no ponen de manifiesto que los ecuatorianos tengamos una institucionalidad adecuada. Ahí tenemos usted... Sí. Asambleísta, pero ¿qué pasa si gana el nulo? Lo invito a escuchar ahora lo que dijo José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. El artículo 148 dice: si la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere del resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiara en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá hasta dentro de 10 días que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas. Tendría que volverse a llamar a elecciones con los mismos candidatos. Usted dice que lo importante es el mensaje que se enviaría, pero vamos, al presidente se le ha dicho hace rato que trate este tema, no lo ha querido hacer. El otro camino es el de la iniciativa, una consulta popular por iniciativa ciudadana para llamar a una asamblea constituyente, que es la única que podría eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Este es un caso que no asiste en el presente momento. Definitivamente hablamos de 3 papeletas y no es precisamente el caso al que ha hecho referencia el vocal del CNE. Yo creo que en este momento estamos nosotros configurando la posibilidad de decirle al Ejecutivo de que es necesario un cambio en la Constitución para la eliminación de este quinto poder. No se asiste en este caso particular porque estamos hablando de la nulidad de las 3 papeletas. Es decir, si el voto nulo es mayor al voto válido, sencillamente se habrían anulado los procesos. No estamos hablando, como en el caso particular al que se ha referido el vocal, de que se debería llamar a una siguiente elección en 10 días cuando ésta beneficie a otro candidato. Es decir, este no es el caso particular. Así que yo sí insisto en que es prudente para los ecuatorianos eliminar de una vez por todas una de las razones fundamentales para que estemos viviendo en la condición que estamos viviendo, con tanta corrupción y con tanto descrédito internacional. Eliseo Azuero, asambleísta independiente, gracias por venir a Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que disfruten estos días de descanso. Contacto Directo regresará el próximo miércoles con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín. Un buen feriado para todos.